Seguimos en Consentido Común, estamos en CNN Radio Rosario. La verdad, con mucho gusto vamos a hacer esta nota sobre... Vamos a hacer esto, vamos a hacer una nota sobre dos libros que tienen un mismo autor. Pero después con tiempo le vamos a dedicar una nota a cada libro, porque vale la pena. Ahora vamos a hablar un poquito de los dos, pero después vamos a repasar con Rafael cada uno, porque son realmente temas muy vigentes, muy importantes y de debate, además, Un libro se llama Liberalismo Democrático y el otro Pedagogía Integral por Niveles de Profundidad. Pero yo quiero detenerme un segundo antes de conversar con Rafael para contarle sobre él y leerle una especie de currículum rápido, porque vale la pena. Rafael Micheletti estudió abogacía y profesorado de Derecho. Cursó un doctorado en Relaciones Internacionales y una maestría en Innovación Educativa. Es director de escuela y escritor e investigador independiente. Ha publicado artículos académicos en revistas científicas indexadas y obtuvo reconocimiento en diversos concursos de ensayos nacionales e internacionales. Colabora con Infobae, Tribuna de Periodistas y Fundación Libertad. Pero además de todo esto, es muy joven. Tiene 37 años. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenido. Hola Marcelo, muchas gracias por el espacio y por la presentación. Un honor estar acá con ustedes. No, al contrario, el gusto es nuestro. Bueno, estos dos libros son de este año, Rafael, ¿verdad? Sí, salieron los dos en simultáneo porque, bueno, se dio un poco así y los venía trabajando de a poco a cada uno y bueno, coincidieron. Bien, me gustaría empezar por el que tiene que ver con educación, se llama Pedagogía Integral por Niveles de Profundidad, una propuesta neuroeducativa para superar el memorismo y el igualitarismo, dos temas que generarán seguramente polémica. Contanos en términos generales sobre el libro y después yo quiero hacerte algunas preguntas puntuales, por favor. Bueno, ambos libros son libros académicos, pero buscan no ser academicistas, o sea, están escritos de una manera que intenta ser accesible para el público amplio y no solamente para el especialista en esos temas. En el caso del libro de pedagogía, lo que tiene de particular es que últimamente han salido muchos libros de neurociencia educativa escritos por neurocientíficos, pero no tantos escritos desde la pedagogía, ¿no? Uh-huh. Desde el ámbito de la pedagogía. Entonces busca tender un puente entre lo que es la pedagogía y la neurociencia, y al mismo tiempo critica fuertemente la moda de las últimas décadas del igualitarismo educativo, que es toda una corriente pedagógica muy amplia, que en las últimas décadas se ha tornado muy hegemónica y que en cierto modo ha atacado las bases del proyecto educativo moderno, un proyecto educativo que había sido muy exitoso, que en todo caso uno podría pensar que tiene que actualizarse, modernizarse el proyecto educativo moderno, valga la redundancia, pero lo que hicieron fue atacar las bases mismas de ese proyecto y atacaron muy fuertemente también la autoridad del docente y de la escuela como institución, lo que nos dio lugar a sistemas educativos muy ineficaces, débiles, que está a la luz de todos los datos de cómo ha descendido, no solo acá en Argentina, sino en general en Occidente, el nivel de desempeño de la educación. Rafael, a ver si te entiendo bien. Vos decís, la educación actual sí debe revisarse, debe actualizarse, debe modernizarse, pero antes de eso o al mismo tiempo que eso, hay que revisar que fue atacada en cuanto a los cimientos que traía y no solo hay que modernizarla, sino que tuvimos como una especie de retroceso, o sea, estamos peor que si nos hubiésemos quedado quietos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Claro, así es. Eso es lo más lamentable. Hubo un retroceso, no solo el costo de oportunidad de no haber mejorado, sino un retroceso, que eso es lo que se ve, insisto, en las estadísticas. Uh-huh. Eh, Hay evidencia empírica muy clara sobre esto y es cada vez más común, no solo en Argentina, insisto, sino en gran parte de Occidente y sobre todo en los países donde más
se aplicó el igualitarismo educativo, por ejemplo, Francia o Argentina, que también es un caso, bueno, hay alumnos que egresan sin competencias básicas de lectoescritura, de comprensión de textos. Definamos igualitarismo educativo para entenderlo bien. Bueno, el igualitarismo educativo es una corriente amplia que tiene tendencias diversas, pero básicamente se inspira en la sociología marxista, el postestructuralismo y el postmarxismo, que bueno, son palabras que parecen difíciles, pero básicamente tienen que ver con una renovación del marxismo que apunta más a la cultura y no tanto a la economía. Entonces busca conquistar espacios culturales y a partir de ahí surgen lo que se llama el constructivismo radical, que el alumno construye su conocimiento, o sea, no lo recibe del maestro, sino que lo construye por sí mismo, y las llamadas pedagogías críticas, que son pedagogías, por ejemplo, Freire, que en cierto modo favorecen o crean condiciones favorables para el adoctrinamiento. Entonces, eh, hubo una combinación de facilismo, de no exigir, de no calificar, de destruir el sistema de incentivos y al mismo tiempo de empezar a justificar y legitimar lo que es el adoctrinamiento. Entonces, no se entrenó la mente y encima se la quiso inundar con adoctrinamiento, que eso empobrece la mente. Y bueno, el resultado fue obviamente bastante negativo. Ujú. ¿Cómo se corrige todo esto? Porque yo veo que estamos trabados como ñoquis en lo educativo, que todo el mundo dice que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que hacer, que hay que hacer, pero primero no sé si hay un buen diagnóstico de lo que pasa y después no sé cómo se destraba esto y cómo se corrige. Bueno, no es fácil porque se genera un círculo vicioso, ¿no? Cuando vos no exigiste sanamente, obviamente brindando herramientas, oportunidades, después hay que ver casos especiales que necesitan un apoyo especial, pero vos no podés mentir y no podés decir que aprobó cuando no aprobó, ni podés tampoco vaciar de autoridad al docente, porque el docente sin autoridad no puede exigir sanamente, no puede inculcar hábitos ni desarrollar competencias. Con lo cual hay un círculo vicioso porque cuando vos no exigiste sanamente en los primeros años, después la distancia es cada vez más grande, el déficit es cada vez más grande y la plasticidad cerebral es cada vez menor. Entonces hay que empezar de abajo, desde la primera infancia, desde los primeros grados de primaria, y a partir de ahí ir subiendo y volver un poco a la educación tradicional que está demonizada, obviamente con adaptaciones, con innovaciones prudentes, pero la educación tradicional, hoy en día las neurociencias están demostrando que en buena medida, en muchos aspectos tenía razón, y no todo lo nuevo es mejor, ni lo viejo es malo. Hay que analizarlo con evidencia científica, con criterio, y bueno, volver a lo que tenía de bueno la educación tradicional, porque eso se perdió y el retroceso fue muy grande. Ujú. Bueno, todo esto está en el libro Pedagogía Integral por niveles de profundidad, todo esto y mucho más, ¿no es cierto? Al que le vamos a dedicar después, si no te parece mal, Rafael, más tiempo, Sí, puntualmente. con todo, El otro libro con todo. que Rafael está presentando es Liberalismo Democrático. Me gustaría primero definir liberalismo democrático antes de que lo mismo que en el libro anterior, antes que yo te pueda hacer alguna pregunta, Rafael. Bueno, el liberalismo democrático obviamente es una corriente de pensamiento muy antigua. De hecho, en el libro se muestra que hay ciertos elementos demoliberales, incluso en filósofos de la antigüedad. Obviamente toma más cuerpo y de manera más definida en la modernidad. Y se caracteriza por un liberalismo no solo económico, sino también político. Pero no se trata solo de aceptar la democracia como regla de juego, sino de entender la calidad democrática y la distribución del poder político como un factor primordial de desarrollo. Eso es lo que distingue al liberalismo democrático como cosmovisión o como ideología. Y esto, bueno, hay muchos estudios que se han hecho, incluso premios Nobel, los últimos premios Nobel de Economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, de 2024. De hecho, hacen un estudio histórico muy detallado que está citado en el libro, por el cual las instituciones políticas
ellos detectan y comprueban que las instituciones políticas inclusivas, que ellos llaman inclusivas, tienden a generar con el tiempo instituciones económicas también inclusivas, abiertas, competitivas, etcétera. Con lo cual, si bien no hay una relación directa entre instituciones políticas y desarrollo, sí hay una muy fuerte relación indirecta, porque las instituciones políticas tienen una fuerza de atracción sobre las instituciones económicas. Es decir, atraen a su propio nivel de desarrollo a las instituciones económicas. Si no defendemos la calidad democrática en conjunto con la liberalización económica, el riesgo es que esto con el tiempo tienda a diluirse, ¿no? A perderse y no se consiga una auténtica o integral libertad económica para dar lugar al desarrollo. Ujú. Rafael, los que estaban más lejos de las ideas liberales, por ahí tienen como un matete que está muy fomentado en estos tiempos sobre el anarcocapitalismo, sobre el libertarianismo, sobre algunas expresiones que lucen parecidas, pero que no son parecidas, ¿verdad? Así es. En el libro hay un capítulo entero, de hecho, dedicado al libertarianismo de filosofía o de inspiración anarquista. Y ahí lo que es importante decir es que el anarquismo y el liberalismo son cosas totalmente diferentes, incluso incompatibles. De hecho, Murray Rothbard, que es el gran referente del anarcocapitalismo, era muy crítico del liberalismo porque para él era una de las tantas formas de justificar la existencia del Estado y él estaba en contra de la existencia del Estado. Por eso es como que el anarcocapitalismo tiende a arroparse, a disfrazarse con el manto liberal porque eso le da cierta legitimidad, lo hace más vendible. Pero el problema es que si el núcleo es una filosofía anarquista, eso tiene un montón de consecuencias negativas, entre ellas deslegitimar la democracia, porque la democracia es una forma de Estado, y si vos deslegitimás la democracia, la debilitás y terminás indirectamente justificando el autoritarismo. Y otra consecuencia negativa que se puede nombrar es una especie de dogmatización de la política económica. Si la política económica es desmantelar instituciones públicas indiscriminadamente, vas a estar desmantelando también aquellas instituciones o regulaciones que sí son necesarias. Ujú. Bueno, esto que acaba de contar Rafael es muy importante en estos días, en estos tiempos en la Argentina, para empezar a distinguir un poquito más estos términos de los que nosotros estábamos refiriendo, porque muchas veces se lo toma y en el periodismo se confunde todo, muchas veces, en el periodismo no especializado, y, y justamente Rafael está haciendo una distinción de fondo, una distinción de fondo. Eh, Rafael, ¿y cómo estás viendo, más allá del libro, cómo estás viendo estos días aquí en la Argentina desde el punto de vista económico y político? Bueno, yo creo que, a ver, un poco la demanda que le hace la sociedad a Milei tiene que ver con ordenar la economía y empezar a liberalizar la economía. Y en ese sentido yo creo que es acertado. La economía argentina viene de décadas de mucho estatismo, de mucho despilfarro, corrupción, ineficiencia, un gasto público excesivo que termina oprimiendo, ahogando la iniciativa privada y generando pobreza. Por ese lado yo creo que hay una demanda de la sociedad. Ahora el riesgo es que si esa liberalización económica se hace de forma populista y de forma autoritaria, puede salir mal, como de hecho salió mal en la década del 90. Y si sale mal, el riesgo es que vuelva el estatismo recargado o renovado. Y hay algunas alertas que están empezando a existir, ojalá que no sea así, de cierta tendencia al autoritarismo del gobierno. Y bueno, y eso es preocupante porque si decimos, bueno, aceptemos el autoritarismo porque se está haciendo por un buen motivo, bueno, eso nunca funcionó en la historia de la humanidad. Siempre a la larga las instituciones políticas se imponen. Y si son instituciones políticas de buena calidad, van a generar una economía de buena calidad y si son de mala calidad, va a generar una economía de mala calidad, capitalismo de amigos, prebendario, corrupción, etcétera.
Bueno, Rafael, muchas gracias por este tiempo, por las explicaciones y por contarnos sobre el libro, y vamos a repetir esta conversación para poder profundizar sobre cada uno de ellos. Te agradezco mucho, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bien, bárbaro, gracias. Estamos hablando con Rafael Micheletti. Voy a volver a leer el currículum porque vale la pena. Es abogado, es profesor en Derecho, cursó un doctorado en Relaciones Internacionales y una maestría en Innovación Educativa. Es director de escuelas y escritor e investigador independiente. Ha publicado artículos académicos en revistas científicas indexadas y obtuvo reconocimiento en diversos concursos de ensayo nacionales e internacionales. Colabora con Infobae, Tribuna de Periodistas y Fundación Libertad. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Un Adiós, abrazo. hasta luego. Los libros sobre los que estábamos hablando, uno es Liberalismo Democrático, el otro Pedagogía Integral por Niveles de Profundidad. Uno sobre liberalismo, otro sobre educación. Son las 9:32 de la mañana. Nos anticipa Tomás Boresky el título de